Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, instructor gnóstico de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumbeor de México. Y el día de hoy presentamos este tema, las adicciones. Su prevención es trabajo de todos. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque es un tema sumamente actual, es un tema que está afectando grandemente al tejido de la sociedad, no respeta posición social, edades, etcétera, y es algo que se tiene que hablar sí o sí para poder nosotros de esta manera, como dice el título, prevenirlo, puesto que es un trabajo de todos como sociedad. Y nuestra asociación cultural busca también hacerlo saber para que la gente, las personas, los jóvenes sobre todo, sepan, conozcan de esta situación social que se está dando, de este tipo de problemática que se presenta, como decimos, en todas partes, en todos lados, y de esta manera poder prevenir, poder combatir para evitar el proceso de adicciones. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos en contacto en las redes sociales diversas que tenemos, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook y también en este canal de YouTube. Puedes poner tus comentarios para que o preguntas para que de esta manera podamos tener una comunicación virtual o cibernética y poder en todo caso resolver las dudas o preguntas que puedas tener en relación a este tema. También te invitamos a que ingreses a nuestra página web gnosismexico.org.mx para que puedas conocer las diferentes actividades que tenemos y también puedas conocer en dónde están nuestros centros de estudios gnósticos en el país. Estamos en más de 40 ciudades de nuestro México y puedes acercarte para conocer en estos centros gnósticos qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y por supuesto te invitamos a que ingreses a los diferentes cursos de gnosis de autoconocimiento que ofrecemos de manera gratuita en estos centros de estudios gnósticos. Entonces, bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros, no te vayas y cualquier inquietud que tengas, con toda confianza, háznosla saber a través de nuestras redes sociales. Vamos a iniciar con este tema, las adicciones, su prevención es trabajo de todos. Adelante. Bien, bueno, vamos a hablar a manera de inicio qué es una adicción. Tenemos nosotros que diferentes organizaciones de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, como las secretarías de salud de los diferentes países, acuñan definiciones variadas, pero todas encajan en esto que estamos compartiendo en este momento. Una adicción es el consumo habitual y prolongado y compulsivo. Fíjense ustedes, cuando hablamos de que es algo habitual, es que es algo que está formado en un hábito y es muy común en la persona. Lo está haciendo cotidianamente. Es prolongado porque, por supuesto, no es que lo hizo una vez, dos veces y hasta ahí. No, lo está realizando constantemente este consumo de X o Y sustancia psicoactiva o droga, como también se le conoce, y esto es algo compulsivo. Cuando hablamos de compulsivo, estamos hablando de actos que hace la persona y que es difícil que controle. De aquí podemos explicar un poco de aquellas personas que tienen neurosis obsesivo-compulsiva. Es decir, están haciendo actos que no pueden controlar, que están, digamos, moviendo la mano, teniendo algún movimiento en el rostro, decir algunas palabras, etcétera, es algo compulsivo que no pueden controlar o es muy difícil, ¿sí? Y lo están pues realizando, es difícil controlarlo. Entonces, esto se da debido al consumo de alguna sustancia o más sustancias de tipo psicoactivas. Cuando se dice psicoactivo, es sinónimo de alguna droga, pero se habla que activa la psiquis o la psicología de la persona. Estamos de acuerdo, detona acciones en el sistema nervioso central y o periférico o sistema nervioso, dejémoslo en nada más así, y empieza la persona a tener los efectos, como en este caso, de las compulsiones. Más adelante en la definición que tenemos se habla que esto genera una dependencia física y psicológica que dificulta tener
o detener el consumo. Es decir, la dependencia es que depende la persona adicta a la sustancia psicoactiva. Depende, el cuerpo físico la necesita. En videos pasados hablamos del alcoholismo. El alcoholismo es una adicción. Entonces la persona alcohólica depende de tomar alcohol en la mañana para poder tener un día más o menos equilibrado. Ya depende la persona de eso. Tiene una pues necesidad orgánica o fisiológica al alcohol. Y así como puede tenerla al alcohol, la tiene a alguna otra sustancia, pues puede ser algún estimulante, puede ser algún fármaco de uso médico inclusive, algún depresor, etcétera, que son sustancias psicoactivas y que es algo de lo cual depende la persona. Y también tiene una dependencia psicológica. Entonces, todo esto es difícil que la persona lo pueda trabajar, lo pueda manejar, y es cuando está la adicción presente, ¿verdad? No puede detener el consumo. Entonces, ¿qué sucede? La persona adicta busca con ansiedad las sustancias psicoactivas depresivas, estimulantes, fármacos de uso médico, como estábamos diciendo, algún tipo de alucinógeno inclusive, para que de esta manera, al buscarla, pues pueda sentirse tranquilo, pueda combatir la ansiedad o disminuirla. Entonces, suelen buscar con ansiedad las sustancias psicoactivas para volver a consumirlas a pesar de los daños físicos, familiares o sociales que se producen por su uso recurrente. Es decir, a ellos pues no les interesa ya o queda en segundo o tercer término el consumir, voy a decir, consumen las sustancias psicoactivas, pero ya no le importa si se está dañando físicamente, no le importa si con esto está afectando a su familia, no le importa si está perdiendo su trabajo, no le importa si con esto va a tener un conflicto con los vecinos, con etcétera, con amistades. Ya la sustancia psicoactiva es tan importante en su vida que lo demás ya no es de interés, ya no le importa tanto, y de esta manera empieza un deterioro en la calidad de vida de la persona, un deterioro que ya es muy marcado, es un deterioro que la persona lo que quiere o gravita únicamente prácticamente en la adicción, en buscar la sustancia y satisfacer esa necesidad o esa dependencia física y psicológica. Por eso es importante que pues vayamos hablando de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque está en muchas partes. Existen estadísticas en relación a las adicciones que son sumamente impactantes, ¿sí? Estas estadísticas, pues nosotros debemos de tenerlas muy en cuenta porque son estadísticas que están hablando de una realidad. Se dice que los números son muy fríos, pero realmente son fríos y son realistas. Y este tipo de temas pues tenemos que tener bien claro que está impactando bastante a la sociedad. Nosotros aquí en este caso, fíjense, tenemos aquí una estadística muy importante. En México, la edad promedio de inicio del consumo de drogas legales e ilegales es a los 13 años. Este hecho afecta de forma directa el desempeño académico de estudiantes de educación básica y media superior, así como su desempeño integral y bienestar. Fíjense ustedes, la edad promedio de inicio del consumo de drogas legales e ilegales es a los 13 años de edad. Entonces, esto es una estadística terrible. Estamos hablando de que, pues, niños, adolescentes, están iniciando a consumir alguna sustancia legal o ilegal, ¿verdad? Porque hay drogas legales, las drogas legales, citemos algunas, el alcohol, el tabaco o los cigarros, ¿verdad? Cerveza, vino, son drogas legales que se pueden comprar en la tienda sin ningún problema, en algún súper. Y las drogas ilegales, por supuesto, que no están autorizadas que se vendan, y pues en este caso, desde los 13 años ya empiezan los jovencitos, los adolescentes o niños en este tipo de consumo. Por eso tenemos que ir educando desde ya, hablar en casas, papá, mamá, hablar con nuestros hijos, hacerles saber el daño que genera una droga en la persona física y psicológicamente, porque es la manera de ir desde temprana edad
enseñando, sembrando la educación fundamental del cuidado de uno mismo, ¿verdad? Como personas. Entonces no lo olvidemos, la prevención principalmente inicia en casa. Vamos avanzando. Tenemos nosotros, en este caso queremos compartir con todos ustedes cómo es que se previenen las drogas, que ya hablamos, pero sobre todo también es importante saber cómo estudiarlas. ¿Cómo vamos a estudiar las drogas? Bueno, para esto es importante que nosotros tengamos un breve conocimiento de nosotros mismos. Dentro de los estudios gnósticos se nos habla de conocerse a sí mismo. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de saber qué estamos haciendo, por qué estamos caminando de tal manera, qué estoy, con qué me estoy alimentando, mi proceso de respiración, etcétera, etcétera. Y en parte de eso es conocer nuestro organismo, nuestra máquina humana. En este caso queremos referirnos más ampliamente a el sistema nervioso que tenemos nosotros todos y cada uno, y que a través de una sustancia psicoactiva este sistema nervioso es afectado, y este sistema nervioso pues ya sea que sea estimulado o sea reducida su actividad. En este caso recordemos nosotros que tenemos un sistema nervioso de tipo central, ¿verdad? El sistema nervioso central tiene actividades muy variadas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos en este diagrama, encontramos que los efectos de las drogas, a manera de ir conociéndolas un poco más, son variados. Depresores, estimulantes, es decir, existen sustancias psicoactivas depresoras, estimulantes, alucinógenas y fármacos de uso médico. Entonces, con esto podemos conocer un poquito más sobre las adicciones, las drogas, las adicciones, porque una droga afecta de estas maneras en nuestro cuerpo el sistema nervioso, y como efecto tenemos comportamientos. En este caso, por ejemplo, los depresores son efectos que se presentan en nuestro cuerpo en donde se reduce la actividad del sistema nervioso central, ¿verdad? Se da confusión, habla distorsionada, mareos, sequedad de boca, problemas motrices y de memoria. La respiración se vuelve lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, estoy hablándole en términos muy generales, con los depresores nosotros debemos de darnos cuenta que hay gente que consume eso para estar relajada, para estar tranquila, ¿verdad? Como depresores podemos mencionar el alcohol, ¿verdad? El cannabis tan mencionado y tan hablado, los analgésicos como las benzodiazepinas, que son sustancias que se venden en las farmacias con otro tipo de nombres, pero en el fondo no es otra cosa que un depresor, ¿verdad? Es decir, reduce la actividad. Hay gente que está muy estresada, muy acelerada, muy estimulada y que necesita tranquilizarse. Entonces buscan una sustancia, una pastilla, un medicamento inclusive, para poder bajar esa acción o esa aceleración o exitomanía, como le llamamos en los estudios gnósticos, para que él esté tranquilo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque existen maneras naturales de uno trabajar eso de relajarse, como la meditación, como los ejercicios de respiración, como hacer ejercicio moderado, caminatas al campo, escuchar música clásica que nos ayuda a tranquilizarnos, ¿sí? Entonces mucha gente opta por alcohol, opta por algunos tipos de analgésicos, por el cannabis famoso, ¿verdad? Y hoy lamentablemente como un depresor está dándose una droga terrible que es el fentanilo. Esta es una droga terrible que es un sintético, es un opiáceo, hablando en términos pues algo científicos, sintético, que se utiliza para tratamientos muy, muy especiales, muy particulares en las personas que tienen situaciones, por ejemplo, de cáncer,
pero que hoy por hoy lamentablemente de manera equivocada, errónea, la gente lo usa para tener una experiencia depresora, y esto está golpeando grandemente a la sociedad, a los jóvenes sobre todo. Entonces, a través de este video queremos invitar a que no consumas el fentanilo. Deja eso a un lado, y si sabes de algo, de algún ambiente donde se esté trabajando esta sustancia, aléjate, ¿verdad? No te acerques, es terrible esta droga, es sumamente adictiva, altamente adictiva. Esta es una sustancia que, por citar algo, con la mitad o una tercera parte del grano de arroz, de esa cantidad, ¿sí? Si nosotros tenemos un pequeño arroz y lo dividimos en tres partes, es una cosa muy pequeña. Con esa parte, si eso fuera fentanilo y lo consume una persona, eso es suficiente para generar una adicción y generar efectos muy fuertes, muy terribles en la persona. La adicción prácticamente es automática. El fentanilo es una sustancia que se utiliza como sedante para los elefantes. Imagínense ustedes cómo es esto. Es muy fuerte para el ser humano, demasiado. Aquí se está cayendo sumamente en extremos, en el extremo del extremo. Entonces evitemos nosotros meternos en cualquier situación adictiva, y mucho menos en el fentanilo. Ese es un depresor. Entonces, bueno, por eso es importante hablar de esto, porque este tipo de drogas o el fentanilo es como una moda entre los jóvenes. En Estados Unidos ha tenido ya mucho impacto, y eso debemos de evitar que se esté acrecentando en nuestra sociedad mexicana y en cualquier sociedad en las personas. Vamos avanzando. Tenemos los estimulantes, hay que conocerlos. ¿Por qué? Porque los estimulantes son aquellas sustancias que potencian o incrementan el funcionamiento o la actividad del sistema nervioso. En este caso, pues miren, ¿cómo será? Tenemos la cafeína. La cafeína es un estimulante. Este se encuentra en el café, por ejemplo, en el café que se consume y que mucha gente lo busca por las mañanas. En cierta manera es porque es un estimulante, pero también genera cierta adicción, ¿sí? Entonces, bueno, ojo, tenemos la nicotina, tenemos la cocaína, tenemos las metanfetaminas, que es algo que también se está dando bastante, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque la metanfetamina es un estimulante. La metanfetamina se conoce como cristal, como el ice o hielo, como el crack, como el met, como las tachas. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Pues es un estimulante, acelera el funcionalismo en términos generales del sistema nervioso, y hace que la persona esté en actividad, que no tenga apetito, que pueda estar haciendo muchas actividades, se reduce el descanso, y la persona pues hace muchas cosas en el día y en la noche. Esto lamentablemente se está dando mucho en los centros laborales por la exigencia de sacar la producción, por ejemplo. También se da mucho en los estudiantes de carreras de licenciaturas, ingenierías, etcétera. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que van a la escuela en la mañana, en la tarde van a centros laborales a trabajar, a sacar dinero, pero como tienen una carga académica de realizar proyectos, ensayos, tareas, etcétera, en su escuela, en la noche continúan resolviendo esas actividades y tareas. Entonces, pues no les queda tiempo para descansar. Malamente, entonces consumen un estimulante, consumen las metanfetaminas, y de esta manera, sin saberlo o sin conocer realmente, sin tener conciencia del efecto adictivo que éstas tienen, entonces las consumen, las consumen, y lamentablemente al paso del tiempo son adictos a las metanfetaminas. Esto es algo que también está dándose bastante, entonces pues hacemos mención de esto. Los estimulantes pues también son un tipo de drogas. Tenemos también los alucinógenos. Bueno, tenemos una pues droga lamentablemente que pues se ha manejado bastante, es el LSD, ácido lisérgico, la mescalina, el peyote o peyote, que también se consume acá para el norte de México, que se ha utilizado pues de manera muy equivocada, porque no es la finalidad
de tener alucinaciones, pues de esa manera no se busca tener alucinaciones. Las alucinaciones es fantasías mecánicas, son sueños de las personas, inconsciencia, subconsciencia, eso no se necesita. Nosotros necesitamos tener claridad de lo que estamos haciendo, objetividad, conciencia plena, estar atentos aquí y ahora en lo que estemos haciendo y no estar uno soñando, durmiendo en X o Y situación. Entonces sí debemos de saber nosotros que los alucinógenos pues sí nos causan bastante daño y hay mucha gente que por moda, por querer tener inclusive una experiencia trascendental, pues busca consumir algún tipo de alucinógeno. Entonces no podemos buscar esto, estos inducen alteraciones de la percepción de la vista, de los cinco sentidos, del pensamiento, de la memoria, de la orientación. No podemos nosotros permitir esto. Entonces también tiene sus reacciones negativas y pues hay gente que pues es adicta. ¿Cuánto se ha dicho que hay gente que se queda, disculpen el término, que se queda en el estado de intoxicación, se queda en el avión? Disculpen que lo diga así, pero no es otra cosa que ya es cuando se dio un daño permanente en el funcionalismo del sistema nervioso de la persona. Y eso es todavía una consecuencia, pues que pues es lamentable, es permanente y esta persona con esto se ha dañado su vida, se ha limitado en su desarrollo humano integral. Por eso debemos de evitar pues caer en cualquier tipo de adicción. Tenemos nosotros los fármacos de uso médico, que son otros, ¿verdad? Que pues mucha gente los justifica porque son de uso médico. Entonces, cuando hablamos de este tipo de fármacos, estos se emplean en el tratamiento de enfermedades de salud mental porque modifican la composición del sistema nervioso, es decir, el funcionalismo, ¿verdad? Estas deben de ser usadas únicamente por indicaciones terapéuticas, por gente profesional, por médicos profesionales, por recetas médicas. A esto se le conocen como medicamentos controlados, ¿verdad? A este tipo de medicamentos. Entonces hay gente que por alguna situación pues necesita o ya no hay otra manera y recurre a ir al médico, a hospitales, a centros de salud mental, hospitales psiquiátricos para poder tener una ayuda de esa forma y pues le recetan algún ansiolítico, algún antidepresivo, algún antipsicótico para poder estar funcionando en la sociedad, en su trabajo, con su familia, tener un equilibrio. Entonces le recetan este tipo de medicamentos. Es un tratamiento que poco a poco se va reduciendo. Si la persona tiene una buena alimentación, tiene un buen descanso, tiene una vida equilibrada en términos generales, pues es bastante probable que tenga un pronóstico donde vaya dejando el fármaco de uso médico, de uso controlado, y ya no lo necesite, ¿verdad? Hay casos que son así, pero hay gente que lamentablemente tiene un tratamiento médico, ¿verdad? En un centro de salud mental, supervisado por un profesional, ¿verdad? Alguien que sabe lo que está haciendo, sabe utilizar este tipo de fármacos, conoce la fisiología, la psicología, la anatomía en términos generales, física y psicológica de las personas, del ser humano, y utiliza este tipo de fármacos. Pero la gente al recibir ese tipo de fármacos, después del tratamiento, al terminar el tratamiento, quiere seguirlos consumiendo y consume de manera ilegal estas sustancias. Estos fármacos los consigue de manera ilegal, vuelvo a repetir, ilegal, no supervisados por algún profesional, y entonces los consume por su cuenta. Él empieza a dosificarse, él establece una manera de consumirlos en la mañana, en la noche, en la tarde, pero lo que no se da cuenta es de que va teniendo una tolerancia a estos medicamentos, se va metiendo cada vez más en ser adicto al ansiolítico, al antidepresivo, al antipsicótico. Entonces, lamentablemente, cae en las garras de las adicciones. Debemos de tener mucho cuidado también con esto,
porque mucha gente cae en el engaño de que como viene en una cajita pues de una empresa que se dedica a eso, vienen las dosis, el contenido y se deja llevar, se engaña, cae en una falacia, en un engaño de que bueno, este es algo que me está ayudando, no es algo muy descontrolado como estar consumiendo el cannabis y tal. eh, es algo procesado por una empresa y caen en un engaño y lo están consumiendo, consumiendo, consumiendo sin saber los efectos, por un lado adictivos, pero también por otro lado los efectos que se pueden estar generando en su sistema renal, ¿verdad? Y digestivo inclusive, y en sí en todo su sistema nervioso. Por eso los fármacos de uso médico debemos de tener mucho cuidado con ellos, los fármacos de uso médico, de uso médico controlado. Eso hay que cuidar mucho eso, evitar en todas las posibilidades. Hay maneras, hay formas de uno buscar estar tranquilo. Ya hablamos de la meditación, de ejercicios respiratorios, de una sana alimentación, ¿verdad? De cuidar nuestras impresiones, de tener buenas amistades, de uno tratar de buscar a través de la conciencia, del análisis, del estudio de sí mismo, cuáles son las causas, el origen del por qué yo estoy acelerado, por qué estoy excitado constantemente. Hay maneras, hay formas de tratarse. Y también la parte de la depresión, ¿verdad? Para no, los antidepresivos evitan que uno caiga en la depresión, pero hay que conocer el resorte secreto que me lleva a la depresión. Generalmente es una frustración, algún complejo. Tenemos que trabajar esa parte también a través de la comprensión, del estudio de sí mismo. Hay formas, hay maneras y en parte de este tipo de tratamientos, pues que hablamos ahorita, los enseñamos en la cultura gnóstica. De pronto habrá momentos que se necesite recurrir al médico, por supuesto que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero por eso de prevenir. ¿Por qué? Porque consumir un fármaco de uso médico controlado es ya corregir. Nosotros buscamos, en todo caso, proponemos prevenir. Entonces, vamos avanzando. Estos fármacos que hemos hablado o esta forma de estudiarlos a través de estos cuatro aspectos, pues son algo que queremos que ustedes conozcan para ir descubriendo más sobre las adicciones. ¿Por qué? Porque las adicciones, para poder combatirlas, pues hay que saber con quién voy a enfrentarme, con qué me voy a enfrentar. Vamos avanzando. Bueno, una persona cae en las adicciones por diferentes causas. ¿Sí? Aquí tenemos, en este caso, lo planteamos de esta manera, a través de tres aspectos: el aspecto genotípico, fenotípico y paratípico. ¿Sí? Son tres áreas que queremos compartir con ustedes. Cuando hablamos de genotípico o de causas genotípicas, estamos hablando de aspectos genéticos. ¿Sí? Y aunque esto parece algo fuera de lugar para algunas personas que nos estén viendo en sus casas, en sus centros laborales, etcétera, la genética está íntimamente relacionada con el karma. Karma es una palabra de origen sánscrito que significa consecuencias, causa y efecto, etcétera. Entonces, la genética es un aspecto karmático o dharmático. En este caso, no puse dharmático porque la adicción es algo que aqueja a la persona, pero también los aspectos genéticos son dharmáticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las causas es la parte genética. ¿Por qué? Porque la persona nace con una predisposición. Esto inclusive ya está comprobado por la ciencia oficial, que la gente viene con predisposición a alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque la tienen de familia. Aunque poco se habla de las adicciones en este sentido, se habla más de la diabetes, se habla más de algunos aspectos como los ataques epilépticos, etcétera, etcétera. También ya hay estudios que inclusive nos hablan de que la gente está predispuesta a caer en una adicción, ¿sí?
por un aspecto genético. Ya la carga de los cromosomas y todo aquello viene dispuesta a esto. Claro, esto se puede quitar, esto no es de que la persona sí o sí va a caer en eso, trae cierta predisposición. Y si existen aspectos en la educación y en las circunstancias en la persona que empujan a esto, va a ser más fácil que caiga, pero si la persona tiene una educación férrea en prevención de las adicciones y evita estar en ambientes negativos y demás, por supuesto que no cae en esto, ¿verdad? Todo eso se tiene que estar haciendo a través de un estado consciente de lo que estoy haciendo, de por qué lo estoy haciendo, de qué estoy buscando con mi forma de vida. Este es un aspecto filosófico lo que le estoy diciendo, es decir, la filosofía es comprender la vida, comprender mi vida. ¿Cuál es mi papel en esta existencia? ¿Hacia dónde voy? Entonces, si yo estoy claro con eso, es lógicamente que yo quiero hacer tal o cual cosa y si en eso se atraviesa un aspecto de unas o posibilidades de adicción, pues yo estoy claro con lo mío y lo que son las adicciones no me van a sacar de mi camino, de mi propósito. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que tener muy claro que todo esto es algo de estar consciente, de tener claro qué es lo que estoy haciendo con mi existencia. Entonces, tenemos también la parte de causas fenotípicas. Cuando hablamos de fenotípico, estamos hablando de la educación que he recibido en el transcurso pues de mi existencia, de la educación que he tenido en mi casa, de la educación que he tenido, por qué no decirlo, en los centros educativos. ¿Sí? Eso es bien importante, sobre todo en la casa, sobre todo en la casa, qué tipo de educación he tenido. Si he crecido en un ambiente donde lamentablemente un niño de 3, de 5, de 7 años eh, está en un ambiente donde todos los días o muy seguido o los fines de semana hay cervezas, hay tequilas generalmente, el niño aprende a que eso es normal, entonces ese ambiente de alcohol, de cerveza, pues de cigarro o de algún tipo de sustancia psicoactiva, se le hace normal estar en eso y también eso se presta a que hay un ambiente a que él busque probar, sobre todo cuando están en la etapa de la adolescencia, porque es una etapa de estar experimentando, de estar encontrando, que no es la idea, pero si no hay una buena educación, eso se da. ¿Sí? Ellos están en una etapa de adolescencia, sepas entender, de adolecer la etapa o el proceso de ser niño a ser adulto. Entonces es una etapa de ajustes, de reajustes físicos, emocionales, intelectuales, psicológicos, y en esas etapas de cambios que estoy mencionando hay vulnerabilidad, ¿verdad? Y ahí es cuando la persona puede caer, en este caso el adolescente, en alguna adicción. Entonces, bueno, la educación, traumas en la infancia que haya tenido el niño, un mal ejemplo de los papás, de estar en cuestiones de agresión, de gritos, de algún aspecto de violencia intrafamiliar, pues eso genera que la persona en esos estados busque la adicción. O el mal ejemplo de que haya una persona adicta en la familia, eso también. Lo que es la acción de drogas, pues en el pasado puede ser que alguien haya consumido algún fármaco de uso médico, ¿sí? Porque lo necesitaba, por una supervisión, por una necesidad como persona y bajo supervisión médica profesional, pues lo consumió. Pero ya al paso del tiempo deja eso, lo aprendió y lo sigue haciendo. Entonces ya al paso de los años, él lo retoma, ¿verdad? O lo dejó, se quedó consumiéndolo, o lo retoma y entonces cae en la adicción. También encontramos la parte paratípica, que se refiere a los aspectos que son las circunstancias que está viviendo el sujeto, la persona en el momento, como la presión de amistades, el qué dirán. Un joven, una persona, un adulto lo invitan a alguna reunión y en esa reunión pues se habla
de muchos temas, pero también hay pues gente que comparte ahí alguna sustancia y los amigos le invitan, le incitan a que, bueno, tómate esto para que ya te sientas tranquilo, que salgas del estrés del diario vivir, del trabajo, entonces lo presionan y la persona por no quedar mal, bueno, ok, y ahí tuvo el primer paso, sus primeras experiencias, aproximaciones en una sustancia tóxica donde puede caer en la adicción. Los conflictos emocionales por la familia, por el trabajo, con la sociedad, pues también son situaciones que se están dando en todo momento en muchas familias y eso puede empujar a que la persona caiga en una adicción. Como mencionaba, una persona puede tener una situación en casa familiar, quedó desempleado, hablando del trabajo, y para no sentirse depresivo, pues cae en algún estimulante, ¿verdad? Busca un antidepresivo, busca consumir nicotina, cocaína o bien las metanfetaminas, que no es el camino, por supuesto, no es el camino, pero para no caer en la depresión busca consumir esas sustancias y de esa manera mantener un equilibrio como persona, un equilibrio en su entorno social, pero recordemos que toda droga, toda adicción va mermando la capacidad conscientiva de la persona, ¿sí? Y va haciendo que los defectos psicológicos que tiene la persona se fortalezcan y, por supuesto, eso es lo que no queremos. Queremos que la persona esté consciente, que esté lúcida, que se dé cuenta qué está pasando consigo mismo física e internamente para que pueda entonces encontrar un camino adecuado y salir adelante. Todo pasa, nos enseña la cultura gnóstica, todo pasa y también se nos enseña que debemos de tener la cualidad de la paciencia. El gran Maestro Jesús nos dice, con paciencia poseeréis vuestras almas. Se necesita paciencia, no hay que desesperarse. Y para estar uno claro y no desesperarse hay que estar consciente. Buscar una adicción, un depresor, un estimulante, un alucinógeno, etcétera, es ir al revés. Es desesperarse, buscar soluciones equivocadas y ir por el camino equivocado. Y en vez de tener un problema laboral o con la familia, tendrá dos, porque uno es el problema laboral o con la familia, ese va a seguir ahí, pero se está sumando el de la adicción. Entonces no estamos solucionando, estamos conflictuando más las circunstancias, conflictuando más la existencia de la persona. Entonces, bueno, tenemos problemas familiares, el trabajo o problemas en la sociedad. Vemos que ahora que años atrás pasó la pandemia, que fue algo que golpeó a todo el planeta a nivel mundial, hubo gente que se desesperaba y empezó a consumir estimulantes, a consumir depresores, ¿verdad? En el ocio de estar en casa empezaron a experimentar con sustancias alucinógenas para saber qué pasa, como no tenía nada que hacer, había un encierro, entonces no es el camino y por estar experimentando viene el problema de la adicción. Recordemos nosotros eso, se va presentando eh, la tolerancia a esa sustancia psicoactiva y al paso del tiempo, cuando se quiere dejar la sustancia, se da el síndrome de abstinencia en la persona. Y ahí es cuando la persona pues está enganchada, prácticamente necesita la ayuda y una fuerza de voluntad férrea, todo un tratamiento para romper con la adicción. Sí, es bien importante que no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Entonces, estas son algunas causas, eh, entre otras, por las cuales se cae en una adicción, ¿verdad? Para recurrir a un depresivo, un estimulante, etcétera. Entonces, recordemos nosotros que hay cosas que tenemos nosotros de años pasados que tienen que ver con nuestra educación, con la personalidad. Dentro de la cultura gnóstica le llamamos falsa personalidad, que es algo que más que ayudarnos, mucho de eso es generarnos hábitos, costumbres, aprendizajes negativos y que dañan nuestro cuerpo, dañan nuestra psicología. Entonces vemos nosotros que cosas de la infancia, situaciones de la infancia,
transiciones de las etapas de la vida. Hay gente que ya está en la etapa adulta y lo jubilan o ya lo pensionan porque terminó su ciclo de trabajo y ya la persona cae en un estado depresivo. Estamos hablando de una persona de 60 años, por ejemplo, aproximadamente, entonces cae en una depresión porque ya se siente inútil y recurre al alcoholismo, por ejemplo, recurre a antidepresivos, cae en una adicción. Es la transición de la etapa, de una etapa de la vida, ¿verdad? Que está viviendo la persona. La pérdida de un ser querido también es algo que orilla a que se busque un estimulante, por ejemplo, para no sentirse deprimido, etcétera. Entonces hay varias causas. Aquí hablamos de algunas para que ustedes tengan pues algo más de información. Entonces vamos avanzando, algo más de enseñanza queremos compartir también. Entonces, bueno, tenemos las causas, ya hablamos un poquito de los tipos de cómo clasificar las adicciones, los tipos de drogas, y queremos dar una propuesta como asociación gnóstica de qué hacer en ese sentido. Vamos avanzando. Bien, bueno, acciones de prevención. Nosotros buscamos sobre todo prevenir. Corregir, pues también en su momento se tendrá que hacer, pero buscamos nosotros prevenir. Y en este caso, hablamos de estos 7 puntos, siete puntos. El primero de ellos es mantener el recuerdo de sí, de uno mismo. No olvidarse, decía hace diapositivas o unos minutos atrás, que el problema de nosotros es de que uno no está consciente de sí mismo. Una droga lo lleva a uno a no estar consciente, a olvidarse de sí mismo en el sentido de que se olvide de su cuerpo, porque lo está dañando con una sustancia de este tipo, ¿verdad? Se olvida en una parte de, por ejemplo, el alcohol hace que la persona quede algo inconsciente de sí, no sabe qué está haciendo a ciencia cierta, tiene fallos de memoria, ¿sí? Son depresores, lo llevan a dormir, a tener una relajación que si no se cuida la persona, inclusive las personas alcohólicas caen dormidas, pues porque es un sedante, es un depresor. Entonces nosotros debemos de cuidar, de estar atentos, de estar conscientes, de estar aquí y ahora, dándome cuenta qué me está pasando y para que así, si yo veo una circunstancia que me puede llevar a la adicción, pues rápidamente revolucionarme conmigo mismo y a tomar determinaciones para no caer, para evitar, para salir de ese ambiente, etcétera, etcétera, porque me cuido, porque debo de tener respeto a mi cuerpo, ¿verdad? Respeto a mi familia y me debo de querer como persona, debo de respetar mi vehículo, mi cuerpo físico y también aquí dentro de los estudios gnósticos hablamos de nuestra chispa divina, de nuestra esencia, que a ella le debemos respeto y debemos de buscar todo esto para estar bien relacionados con nuestra chispa divina, con nuestra esencia, bien integrados con ella. Entonces el recuerdo de sí me ayuda a eso, a que yo no caiga. Y claro, como el número 2 que tenemos aquí, hay que comprender que las drogas sí dañan. Hay mucha gente que dice, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Al cabo, nada más por hoy. Y no, no, así se empieza. Las drogas sí dañan, sí generan efectos. Nosotros vemos con preocupación, hasta cierto grado, que hay gente de 50, 60 años que consumen los fármacos de uso médico de manera muy superficial, muy ligera, como si nada. Entre ellos se recetan pastillas, cápsulas, etcétera, etcétera. Se saben los nombres, se saben efectos, pero no es la manera. No es la manera. Se necesita tener una supervisión médica responsable de un fármaco de uso médico controlado. Entonces, las drogas sí dañan, sí dañan. Por eso tenemos que tener en cuenta todo eso. Hay gente que las consume, pues en la medida de las posibilidades uno reflexione y vaya dejando poco a poco todo eso, pida ayuda
profesional vaya saliendo de este tipo de fármacos de uso médico controlado. También es importante, el número 3, que es informarse y resolver toda inquietud. Hay que romper la ignorancia. Hay que saber que las drogas sí nos dañan. Hay gente que lamentablemente, así como el alcohol, que esperan el viernes y el sábado ya con ansias, es lunes y ya están esperando el viernes o el sábado con ansias para poder irse con los amigos a tomar, a beber bebidas alcohólicas. Eso es ya casi común en muchas personas, pero eso está quedando también para gente que está esperando con ansias el viernes o el sábado, ¿verdad? Para consumir alguna sustancia psicoactiva. Ya no es alcohol, sino otra, o algún estimulante, algún alucinógeno. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que ya están cayendo en una mecanicidad de que ya estoy esperando, ya quiero, ya quiero, ya quiero. ¿Y qué va a pasar? Que ya llegará el punto que no van a esperar el viernes, el sábado, sino que mejor el miércoles y luego mejor hoy. Y constantemente van a estar enganchados en estar buscando de manera ansiosa la sustancia psicoactiva. Entonces, rompamos con todo esto, informémonos, sepamos qué pasa con las drogas, veamos cuáles son los efectos, las reacciones físicas, psicológicas, cómo es que se va dando ya la tolerancia a la sustancia. Rompamos la ignorancia, conozcamos de todo esto, porque es la manera de quitarnos la venda de los ojos y ver la realidad y salir del estado de inconsciencia en el cual podemos estar. Hay que reconocer las señales de alerta en los contextos o ambientes donde haya alguna circunstancia que nos pueda llevar a la adicción, a consumir algún fármaco, alguna droga, etcétera, etcétera, alguna sustancia psicoactiva, pues atentos, alertas, percepción, alertas, novedades, ¿sí? Hay que estar atentos en esas circunstancias y, bueno, cuidarnos, tomar determinaciones, revolucionarnos y llevar mi sentir a actos de cuidarme, de protegerme, de retirarme de esa situación, etcétera, etcétera. Hay que tener también, seleccionar nuestras amistades hacia todo lo bondadoso y sublime, hacia lo generoso, hacia lo positivo, hacia lo ético, armonioso. Eso es lo que hay que buscar nosotros, hacia el cuidado de nosotros como seres humanos, hacia el cuidado de la madre naturaleza, de mi entorno, de los seres que me rodean. Todos sabemos que la persona que está lamentablemente en un problema de adicción, él está en un problema, pero está irradiando a su familia, a su entorno, dificultades, problemáticas, y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso mejor cambiemos, no caigamos en eso o no caigan en eso y bueno, tengamos al revés, irradiemos armonía, paz, me explico, inspiración a los demás, seamos amables en ese sentido, hacia todo lo bondadoso, sublime, algo superior, trascendental, algo que sume a la vida, que sume al espíritu, que sume a mi contexto, a mi sociedad. Bueno, también hay que aprender a decir que no, me la pueden ofrecer y sobre todo esto va más dirigido a los jóvenes, a los adolescentes, donde el ambiente de las drogas pues está a la orden del día. Entonces el joven, la señorita y los adultos, pues esto es para todos, debemos de aprender a decir que no, no quiero consumir. Tal vez vendrá ahí algún comentario negativo de la gente, no importa, uno manténgase firme, ¿por qué? Porque está en juego su salud física y psicológica. Entonces hay que estar firmes. Y por supuesto, y no por ser lo último, es lo menos importante, no, sino que cerramos con esto, que es fomentar los valores de la familia. El amor, respeto y la comunicación es lo que nos va a dar esa fortaleza para estar saliendo triunfantes, exitosos, avantes en relación a la prevención de las adicciones. La familia es el núcleo básico de la sociedad y lamentablemente las adicciones están
creciendo mucho porque el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, está fallando. No está cumpliendo con lo que debe de estar cumpliendo. No está dando una educación adecuada, amplia en este sentido, y por eso vienen las fallas, vienen las limitantes, vienen las presentaciones o las situaciones de las adicciones en casa. Entonces, no olvidemos, la educación inicia en casa, los valores inician en casa, el respeto, el amor, la comunicación inicia, se fomenta, se fortalece en casa. Padres de familia piensan, consideran que en la escuela van a fomentarles el amor, el respeto, la comunicación. Sí, hasta cierto punto sí, pero principalmente es responsabilidad de papá y mamá en casa. No queramos pasar la responsabilidad a la escuela, no es ahí, es de papá y mamá la educación que tienen los hijos. Entonces, no olvidemos esto, esperemos que esto que hemos hablado sea de utilidad, prevengamos las adicciones, unámonos como sociedad para poner un granito de arena y romper con esta situación, con esta problemática que está golpeando cada vez más al tejido de la sociedad. Entonces, dejamos hasta aquí, esperamos sea de utilidad, repito, y prevengamos las adicciones. Me despido de todos y cada uno de ustedes, gracias por su atención. Mi nombre es Octavio Lara Ibarra, soy instructor gnóstico de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumber de México, y espero que este tema llegue a todos y cada uno de ustedes, y también invitamos a que lo compartan para que de esta manera podamos sumarnos a que las adicciones vayan perdiendo cada vez más terreno. Te invitamos a que te inscribas y te integres a los grupos de nuestras redes sociales para que estés enterado de las diferentes actividades que vamos realizando a través de este canal o de los canales que tenemos de YouTube, de Instagram, de Telegram, de WhatsApp, etcétera, de Facebook, y en nuestra página web para que puedas conocer más sobre esta cultura gnóstica maravillosa, extraordinaria, y que nos permite descubrirnos a nosotros mismos. También te invitamos a que te integres a los cursos de autoconocimiento que impartimos en nuestras asociaciones en más de 40 ciudades en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Que pasen buenas noches. Hasta pronto.